Buenos días, queridos amigos. El día de hoy continuamos con nuestra reflexión sobre esas emociones tóxicas que tantas veces nos acosan y degradan nuestra vida, nos hacen la vida realmente difícil. Continuando, el día de hoy vamos a hablar de una de las emociones más comunes que está íntimamente ligada con las que hemos visto anteriormente. Recordemos, hablamos de la amargura, hablamos de la envidia, hablamos de la ansiedad. Hoy vamos a hablar de una no menos importante, la ira. Dispongámonos para que nuestro Señor nos acompañe en esta disertación, en esta reflexión, para que Dios Padre Todopoderoso obre en nuestra existencia, en nuestra cotidianidad, para que su Santo Espíritu nos guíe, nos oriente, nos ministre, para que su Espíritu nos permita identificar, ver y caminar conforme la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, por todo cuanto nos has dado, nos has permitido y nos has otorgado. Clamamos, Señor, por nuestros seres amados, por nuestros seres queridos. Especialmente, Señor, clamamos por tu misericordia. En tus santas manos, Señor, colocamos nuestra vida, nuestra existencia, nuestro día a día, Padre. A ti oramos y clamamos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la ira hay mucho y quizás hasta poco por mencionar. Es una de las emociones tóxicas más antiguas y la ira, el enojo, eh, son emociones que corroen, son como un cáncer que va carcomiendo el interior de nuestra vida. Y el enojo tiene dos facetas muy interesantes. La primera es ese enojo momentáneo, ese enojo que se suscita de una manera intempestiva sin estar preparado o dispuesto a ello, ¿sí? Es un enojo que normalmente es pasajero. Es decir, al cabo de un tiempo, de unas horas, unos minutos quizás, ya tu enojo ha pasado, ya no tiene problema. Y el otro es el enojo que se queda, el enojo que empieza a convivir contigo día a día y que con el paso del tiempo se convierte en ansiedad y que no solo te lleva a un estado ansioso, sino, y lo que es infinitamente más delicado, muchas veces el enojo nos lleva a una vida de amargura. Y es allí precisamente donde Dios tiene que intervenir. A veces estas condiciones, estos estados de enojo son tan íntimos, están tan adentro del corazón y de la mente, que ni siquiera somos conscientes de que convivimos con ira, con enojo. Y esto nos lleva
a varios puntos que son claves en nuestro comportamiento cotidiano. Y uno de los puntos más claros es que normalmente empezamos a ser responsables a los demás de nuestro enojo. Y esos demás normalmente son nuestros seres queridos. Entonces terminamos cobrándole a ellos una factura que emite nuestro ego, nuestro interior, por un estado de enojo. Y hacemos tanto daño a los demás, incluso a nuestros seres amados. A veces ese estado de ira, de rabia, se almacena durante toda una vida, consciente o inconscientemente. Entonces, pensamos que en nuestras condiciones la responsabilidad es culpa de otros. Y a veces sin saberlo y otras veces sabiéndolo, nos pasamos toda la vida cobrándole al otro lo que el otro quizás ni siquiera sabe qué hizo. El enojo nos lleva fácilmente, de una manera extraordinariamente simple, nos lleva al homicidio, nos lleva al odio, al rencor, a la amargura, nos lleva a estados ansiosos. Y como les digo, muchas veces este estado de enojo nos acompaña toda la vida y nos lleva a tomar decisiones que, como cualquier decisión, va a tener una consecuencia. El problema es que no queremos la consecuencia de nuestras decisiones erradas. Queremos estar aireados, queremos estar en enojo, queremos estar en ira, tomamos una decisión, hacemos un daño y queremos que el daño pase desapercibido. En otras palabras, actuamos desde la ira, nos tomamos el veneno y queremos que se muera el vecino. Y eso no va a pasar. Si te tomas el veneno, el único que va a morir eres tú. Clasificaba el enojo desde dos puntos de vista, porque como les decía, el primero, el espontáneo, es momentáneo, y al ser momentáneo, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nos hacen conscientes de ello. Y cuando hacemos conscientes las cosas y ha pasado el estado de enojo, de ira, estamos en condición, primero, de hablarnos a nosotros mismos y pedir perdón a nosotros mismos. Segundo, estamos en condiciones de hablar con la otra persona y de pedir perdón a la otra persona. Que la otra persona perdone o no, problema de ella. Que la otra persona piense que no hay nada que perdonar, problema de ella. Usted es responsable de sus emociones. Qué bueno ser responsable de unas sanas y buenas emociones.
arrastrar una ira, arrastrar un enojo con otra persona, ah, en muchas ocasiones nos puede costar la vida. No solo porque nos carcome al interior, no solo porque nos destruye lenta y pausadamente en nuestro interior, no solo por eso, sino porque cuando hablamos, nos dirigimos y actuamos con enojo frente a otra persona, normalmente lo que hacemos es desatar la ira y el enojo del otro. Y habráse visto cosa más peligrosa que dos enojados. Dios no ve con buenos ojos el enojo, mas sin embargo, Dios sabe que nos podemos enojar. ¿Y de qué manera? Justificado o injustificado, el enojo no tiene mucha presentación. Y sin embargo, en la palabra de Dios vemos cómo en varias ocasiones se cita, se insta a la ira de Dios. Muchas veces. Incluso, como lo establece Génesis 6, Dios llega a arrepentirse de haber hecho al hombre. O sea, no han sido pocas las citas que hablan de la ira de Dios, del enojo de Dios. Y como les decía, siempre hay consecuencias. Bien conocido es el caso de Jesucristo, cuando se llena de ira al momento de entrar en el templo y ver que se había vuelto un lugar de mercaderes, un lugar de negocio, un mercado. Entonces, a pesar de que la Biblia reconoce ese estado de enojo y de que muchas veces el enojo per se puede no ser la falta, el problema es la consecuencia de la falta. Ahí es donde nos condenamos. Ahí es donde empezamos a asumir una posición totalmente adversa a las cosas de Dios. Por eso no es bueno alimentar, mantener el enojo ni la ira. De manera que, si bien es cierto la Biblia no lo reconoce, la Biblia nos da unas pautas y nos dice, calmado, relajado, por nada estéis aireados. Dice, no se ponga el sol cuando tienes enemistad con alguien, cuando te enojo te ha llevado a alguien, cuando estás en discordia con alguien. No se ponga el sol. Vaya y cuadre sus cuentas y después, bienvenida. Porque ¿cómo podremos descansar teniendo unas cuentas de esa naturaleza dando vueltas en nuestra cabeza? Desde el enojo simple cuando se atraviesa otro conductor, moto, bicicleta, carro, desde ese, hasta el enojo por un abandono en la infancia, hasta el enojo con Dios porque se nos llevó un ser querido. Lo que le quepa en ese rango, ese no. Considere qué va a hacer con ese no. Revise.
Piense, pida los perdones que tenga que pedir, presente las explicaciones que tenga que presentar, pero no se quede con él. Definitivamente amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. No guarde cosas que le van a hacer daño. La verdad, eso es pecado. Veamos qué dice la palabra frente a todo esto, frente al enojo. Vamos a ir inicialmente al libro de Efesios, epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso, al capítulo 4 al versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Aquí está. Perfecto. Epístola de Pablo a Éfeso, capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Recuerda la consecuencia de la ira y del enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Contundente, claro, traslúcido. Enójese, tiene derecho a enojarse. Pero a lo que no tiene derecho es a alimentar el enojo, ni a actuar desde el enojo, porque eso se vuelve pecado. Eso se vuelve a hacer una invitación explícita al diablo para que usted empiece a vivir en amargura. Yo creo que es tan trascendente esta cita bíblica que vale la pena leerla y vale la pena grabarla en nuestro corazón, en nuestro interior. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo creo que la próxima vez que se vaya a enojar, que nos vamos a enojar, vamos a pensar dos y tres veces antes de enojarnos. Y si nos enojamos, estamos en todo nuestro derecho. Vamos a calmarnos un poco más rápido de lo que nos calmábamos antes. No vaya a ser que nuestro proceder sea para muerte. Vamos, por favor, a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 21. Santiago está ahí al final, cerca de Apocalipsis. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 21. Aquí estamos ya. Santiago, capítulo 1, del 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué tremendo complemento. Y allí, camuflado, implícito, hay un mensaje. Y hay un mensaje bien interesante. Es una clave. Miren lo que nos dice. Dice, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, allí está. ¿La cogieron? ¿Sí? ¿No? Ok, muy bien. Lo primero, nos está diciendo este parte bíblico que la ira no obra la justicia de Dios. Es decir, cuando no hacemos lo que Dios plantea, se vuelve pecado. Y segundo, le está diciendo allí, implícitamente, le está diciendo que cuando usted se enoja, ocurren dos cosas desastrosas. La primera cosa que ocurre es la inmundicia. Usted se hace inmundo. Y lo segundo, usted se vuelve malicioso en abundancia. Y de ahí que haya gente que se enoja antes de tener el motivo. ¿Y sabe por qué? Porque dice el adagio que el que pega primero, pega dos veces. Qué forma tan poquita de una persona estar viviendo. Allá cada uno con sus cada unadas. Hay gente que vive envuelta en malicia. Hay gente que vive revolcándose en la inmundicia. Una de las cosas que también dice la Biblia relacionada con esto es, no penséis mal de nadie. Y lamentablemente, en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia, que es una cultura bastante paupérrima desde el punto de vista humano, lo que nos han enseñado es el que da primero, da dos veces. Delante de mí, la nariz. Yo voy un paso adelante. No, es que uno se tiene que prevenir. No, es que como están las cosas, más vale pájaro en mano que ciento volando. No, es que hay que ser mal pensado. A uno le dañan el corazón. Ok, todo eso es verdad en un mundo, pero no es verdad a la luz de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que decidir si le va a caminar al asunto de Dios o le va a caminar al asunto del mundo. Recuerde, escrito está, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escrito está. Vuelvo y le pregunto, vuelvo y le pregunto, su merced le va a dar agrado y a seguir el lineamiento del mundo, o su merced más bien le va a hacer caso a la Biblia y va a seguir el lineamiento de Dios. Vamos por favor a la epístola de Pablo a los Gálatas, a Galacia. Vamos por favor a la epístola de Pablo a los Gálatas, al capítulo 5 y versículos 22 y 23. Gálatas, eso está ahí pegadito, hacia la mitad del Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 5 versículos 22 y 23. Listo. Gálatas, capítulo 5 versículos 22 y 23. Dice en esta epístola de Pablo, los Gálatas,
Ojo, esto es trascendental, esto es fundamental lo que le voy a leer. Métalo ahí en la cabeza. Entre, ahí, métalo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Absolutamente tremenda. Mire que la palabra dice el fruto, no los frutos del Espíritu. No, el fruto del Espíritu. La manifestación de que estamos en el Espíritu. La manifestación está allí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Contra eso no hay ninguna ley. Contra eso no hay juicio. Más, si nosotros nos fijamos, también se habla de las obras de la carne. 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Y miremos allí en el mismo capítulo 5 de la misma epístola a los Gálatas. Miremosla allí del 19 al 20. Miremoslo y hagamos conciencia de las obras de la carne. ¿Qué son? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 13. 13. Son mucho más las obras de la carne que el fruto del Espíritu. Y allí, en esas obras de la carne, está la ira, la contienda y los pleitos. Y sigo leyendo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Ahí fue indefectiblemente con esas obras de la carne. Ahí fue cuando cayó el palo y mató al hombre. Iras, disensiones, borracheras, orgías. La pregunta es bien sencilla. ¿Qué vamos a hacer ante nuestro enojo, tanto el momentáneo e instantáneo como aquel que llevamos aferrado a nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer con esta ola de odio, de intolerancia, de rabia, de enojo que corre por nuestras venas? Nos tenemos que revisar, ¿no? Bueno, nos revisamos y hay que arrepentirse.
Y después de arrepentirse y un arrepentimiento totalmente sincero y honesto para con el Señor, entonces dejar que el fruto del Espíritu sea manifiesto en nosotros. Dejar y permitir que seamos guiados totalmente por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y así, solo así, podemos vivir permanentemente glorificando a Dios. Mis muy queridos, espero que de igual manera que para mí, para ustedes nuestra reflexión del día de hoy sea un punto de quiebre en sus vidas. No se enoje, no se airee, no deje que el enojo gobierne su vida. Ya le expliqué las consecuencias. Ya la palabra nos lo recordó. Ya la palabra nos estableció qué es lo que pasa a nivel espiritual, a nivel salvación, cuando usted alimenta el enojo. Espero que no se enoje conmigo. Un feliz día. Que el Señor les guarde y les ministre.